Así que os voy a comenzar contando cosas. Hay una parte de las personas que estáis aquí que, eh, que entendéis el contexto y conocéis el contexto de lo que hoy vamos a contar, porque habéis estado siguiendo todo lo que es la serie que nosotros internamente llamamos Vender Valor Te Mata, o la serie, el nombre oficial es Differential Value Chain, que llevamos desde febrero comunicando. Sabéis que hay un montón de white papers, de infografías, de artículos, de estudios, etcétera, que hemos ido publicando. Lo que hoy vamos a contar aquí está basado en todo eso, y quien quiera profundizar en alguna o en varias de las cosas que yo voy a contar, puede utilizar todos los documentos que hemos ido publicando, ya digo, desde febrero, así que llevamos casi 3 meses. En realidad hemos estado 2 meses muy intensos publicando documentos muy complejos, muy completos, muy ricos en detalles, con mucha información que es nueva, que no había en el mercado hasta ahora. Los hemos ido publicando, los tenéis en acceso, y al final, bueno, los tenéis en acceso en varios sitios, en nuestra web es uno de ellos, etcétera, pero vamos, que os vamos a enviar un enlace con la grabación del vídeo y también os vamos a enviar un enlace con el acceso a todos los documentos para quien quiera profundizar en alguno de ellos, ¿de acuerdo? Esto es un poco a modo de bienvenida y a modo de presentación, y vamos a empezar a hablar ya de cambios en el mercado. Lo que os vamos a contar, y lo que os hemos venido un poco explicando y profundizando desde febrero, es el fruto de un momento ajá, muchísimo más humilde y muchísimo más modesto que cuando a Newton se le cayó la manzana a la cabeza, que tuvimos hace aproximadamente un par de años, ¿vale? Hablando con un cliente eh, acerca de, bueno, pues cómo iba a terminar el año fiscal, etcétera. Bueno, pues nos contó que a nivel de ventas iba a ser seguramente el mejor año que habían tenido en cuanto a cifra de negocio. Y luego comentó, pero un poquito como de pasada, que no tanto en margen, es decir, que el crecimiento en ventas pues iba a ser muy notable, que el crecimiento en margen iba a ser en porcentaje muchísimo más modesto. Y lo dijo un poquito así como de pasada, de alguna manera, pues lógicamente no contento, pero como aceptándolo. Y el momento ajá es el momento en el que tú te das cuenta, eso yo lo he oído antes, eso a mí me lo han dicho antes. Y efectivamente empiezas a pensar y te das cuenta que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que algún cliente o algún amigo empresario del sector TI te dice, estamos creciendo bien en ventas, no tanto en margen. Y además, ese desacople entre el crecimiento en el volumen del negocio y la rentabilidad, ese desacople, además como que se acepta como algo indeseable, pero natural. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a decir, esto lo hemos oído antes, por tanto, si ya tienes varios casos, esto empieza a ser algo repetido, y cuando hay algo repetido puede ser una tendencia. Empezamos, por un lado, a buscar datos fiscales de los que hubieran publicados acerca bueno, de compañías relevantes de venta de tecnología, de soluciones tecnológicas del sector, acerca de cuál eran sus porcentajes de crecimiento en volumen de negocio y en EBITDA, digamos, en rentabilidad, más que rentabilidad neta, más la parte de EBITDA, donde era posible conseguirlo, porque entre el EBITDA y el neto pueden haber determinados efectos que están relacionados con inversiones, o que están relacionados a veces también pues con, bueno, pues con lo que uno quiere mantener como reservas, o lo que uno quiere de algún mostrar en neto, ¿de acuerdo? No me meteré en más charcos para no decir cosas que no debo decir. En cualquier caso, empezamos a buscar datos por aquí. Además empezamos a hablar con contactos nuestros. Nosotros estamos de siempre muy contactados y muy relacionados, y con muchas alianzas y muchas, incluso diría que amistades, con figuras muy importantes a nivel mundial,
Eh, Sabéis que, bueno, pues yo personalmente soy embajador en España de la Asociación Mundial de Tecnología, de CompTIA, y tenemos mucha relación bueno, pues con muchísimos analistas. En nuestros congresos de ventas tecnología bianuales, pues hemos tenido a algunos de los analistas mundiales más importantes. Ha estado con nosotros pues gente como Jay McBain. Jay McBain es el analista de canal de canal de tecnología, de empresas de canal de tecnología más importante del mundo y más reseñado. Actualmente está en Canalys, venía de ser el analista principal del canal de Forrester. Bueno, hablamos con nuestros contactos fuera y un poco el mensaje que nos venía es, pues sí, es bastante visible, efectivamente, que se está creciendo más en volumen que en rentabilidad y además ese desacople es importante, ¿de acuerdo? Canalys nos dio incluso unos datos, había alrededor de un 30% de compañías que el desacople entre lo que estaban creciendo en volumen y en rentabilidad era un desacople muy importante, era un desacople de un 7% de diferencia, es decir, de crecer un 14 en una cifra y un 7 en otra. Por poner un ejemplo. Y lo que nos decían es, bueno, pero es normal porque si tú quieres ganar mercado, acabas sacrificando la rentabilidad. Es decir, quieres comprar mercado, pues acaba costándote margen. ¿Qué pensábamos nosotros? Nosotros pensábamos, uno, eso no tiene por qué ser así. Es decir, no tenemos por qué aceptarlo como que es una maldición bíblica y pues si quieres crecer tienes que ceder rentabilidad. No tiene por qué ser así y de hecho hay compañías del sector que están creciendo en rentabilidad como mínimo al mismo ritmo que en volumen. Y lo segundo es que además eso no es deseable y es peligroso. ¿Y es peligroso por qué? Porque si nos ponemos a pensar a varios años vista, desde ahora, una parte muy importante, no voy a decir la mayoría, aunque probablemente es la mayoría, pero una parte muy importante de las empresas que vendéis soluciones tecnológicas, gran parte de cómo construís vuestro modelo de negocio está basado en servicios, ¿de acuerdo? Servicios de mayor o menor valor añadido. Habrán servicios, pues a lo mejor más de, yo qué sé, de helpdesk y de outsourcing muy básico, ¿de acuerdo? De body shopping. Y a lo mejor hay servicios muchísimo más sofisticados, de mucho más valor añadido, con precios ahora pues muchísimo más elevados. Pero gran parte de las cuentas de explotación de las compañías de tecnología se están basando en una parte importante en vender servicios. ¿Qué problema tiene eso? Pues que los servicios los dan personas. Esas personas, pues si tú creces en volumen, llega un momento en que necesitas incorporar más personas. Supongo que por ahí ya os vais dando cuenta de dónde viene el problema, todas las personas que aquí pues tenéis que coger y poneros a buscar más técnicos en el mercado. Y es que no los hay. Hay una inflación salarial enorme y creciente en toda la parte de incorporación de personal técnico que al final son los que prestan los servicios, con lo cual, si tú tienes que el volumen crece y necesitas crecer en recursos y esos recursos no solo van a crecer en volumen a la misma escala que los vas necesitando, sino que además tienen una inflación salarial, es decir, van a crecer en mayor medida de lo que crecen el número, digamos, de horas que tú traes, sino que el precio de esas horas además crece por la inflación salarial, ¿vale? O tú eres capaz de acompasar la rentabilidad de la compañía, el crecimiento de la rentabilidad de la compañía con el crecimiento del volumen, o en algún momento crecer te puede pasar a costar dinero, ¿vale? Porque crecer te va a precisar incorporar un talento que tiene un mayor coste, no solo porque incorporas más, sino porque lo incorporas más caro y a lo mejor llega un momento en que la rentabilidad adicional que consigues con ese negocio adicional puede llegar a no estar pagando esa incorporación adicional de talento. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces lo que pensábamos es, ojo, porque se está dando como que esto, el necesito crecer y ese necesitar crecer, pues a veces supone presión en los precios y necesito entrar por precio, ya lo rentabilizaré, pero crecer en volumen pues implica presión en la rentabilidad, eso se da como normal, eso no tiene por qué darse como normal y además es que es peligroso darlo como normal cuando tienes un modelo de negocio que está muy basado en servicios. Y eso es lo que nosotros veíamos, ¿vale? Eh,
Estuvimos trabajando, todo esto ya digo viene de algo antes de 2 años, viene de 2 años y 4 o 5 meses aproximadamente. Estas primeras conversaciones las empezamos teniendo en un septiembre de hace 2 años y algo, ¿vale? Y empezamos un poquito a pensar, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurre con las compañías que están creciendo de una forma más acompasada en rentabilidad que con el volumen, las que están creciendo en medios? Y nos dimos cuenta de que sin haberlo percibido en el sector, seguramente llevábamos unos años metidos en un cambio de paradigma. ¿De acuerdo? Es un poco el que tenéis aquí. Yo cuando empecé en esto, yo ahora tengo 59 años, pues llevo 30 y muchos años en este sector, así que he visto muchas cosas. Cuando yo empecé éramos tecnólogos que hablábamos de tecnología con tecnólogos. La construcción del negocio estaba basada en eso. Y la tecnología, además, era muy diferente. Si tú piensas un poco, los bugs de Digital, los sendas de Fujitsu, los sistemas 5250, 3270 de IBM. Estoy diciendo cosas que gente que estáis aquí, que a lo mejor sois más jóvenes, estáis diciendo, joder, José Luis, te estás pasando de arqueología. Pero es verdad, es decir, los sistemas y la tecnología entre sí era bastante diferente, ¿vale? Con lo cual tú podías tener un diálogo de tecnólogo hablando de tecnología con tecnólogo y además con otro tecnólogo y además esa tecnología en sí era diferencial. Con lo cual podías ganar o perder, pero podías apoyarte tu discurso comercial en las bondades de la tecnología y las ventajas competitivas de esa tecnología en sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que empezamos a meternos a final de los años 90 en un proceso de estandarización de tecnologías brutal en el que la tecnología cada vez más, pues si os acordáis, expresiones que se decían continuamente en el mercado es vender hierro no es negocio, hay que vender valor añadido, y el mantra era hay que ir a vender valor añadido, hay que ir a vender valor añadido, hay que dejar de vender hierro. Y además llegó un momento en el que decía, y el producto se ha comoditizado, el software además llegó un momento en que ni siquiera vendía software porque empezás ya no a vender paquetes, sino que eran una licencia. Hoy ya no es ni siquiera una licencia, está en la nube. Es decir, el software también se convirtió en un commodity absoluto. Todo el software también empezaba a ser cada vez más estándar y menos diferencial, pero desde luego lo que era el hardware muchísimo más, porque había un proceso de estandarización absolutamente brutal y había una presión de todas las compañías en migrar sus modelos de negocio, de tener pues un 80% del modelo de negocio basado en vender hierro, en vender producto, más un 20% basado en vender servicios, hacer un switch absolutamente total y absoluto, y el 20% vender producto o menos del 20% y un 80% vender servicios. Y ese fue el cambio de paradigma que empezó en mitad, finales de los 90 y que ha seguido avanzando. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde hace unos años? ¿Vale? Y que lo que un poco descubrimos es que no nos hemos dado cuenta de ello y habita entre nosotros, como diría Scully. Y es que el valor añadido también se ha convertido en un commodity, ¿vale? Todo el mundo vende valor añadido. Todo el mundo vende los mismos servicios. Todo el mundo es más o menos igual de bueno. Todo el mundo tiene un montón de certificaciones. Todo el mundo es muy grande, es muy internacional. Es muy bueno, tiene clientes muy importantes. El otro día alguien en broma decía, no sé qué pasa con BMW, que le debe comprar a todo el mundo, porque yo miro en todos los proveedores y miro en todos mis competidores y todo el mundo tiene el cromo del logotipo de BMW, como BMW, Endesa y cualquier otro que te puedas imaginar. Es decir, que cuando tú te pones a mirar toda tu competencia, lo que te das cuenta es que todos tus competidores son grandes, tienen certificaciones, tienen un montón de proyectos, tienen un montón de capacidad, tienen un montón de cromos, de colección de cromos de logos, y malo no hay nadie. O sea, ningún competidor es un patazas que hace las cosas rematadamente mal y es conocido por ello. Es decir, todo el mundo, pues a veces metemos la pata y hacemos cosas mejores o hacemos cosas peores, pero la gran mayoría, por no decir todo el mundo que compite contigo, es en general bastante bueno y
y ofrece valor añadido. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de los clientes, llega un momento en el que cuando tienen que llegar a decidir por quién se decantan, tienen dificultad para elegir. Y tienen dificultad para elegir porque verdadera diferenciación valiosa que perciban en muchos de los proveedores, pues muchas veces no la tienen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes que elegir y tienes tres opciones y las tres te parecen más o menos iguales? ¿Vosotros qué elegís? Cuando vais a comprar zapatos, o vais a comprar coches, o vais a comprar café en el supermercado, lo que sea, y veis tres marcas y tres productos, tres propuestas de valor, y os parece que son más o menos iguales, pues muy a menudo la gente lo que hace es comprar por precio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si no somos capaces de ofrecer un valor añadido que sea diferencial, y que ese valor añadido diferencial sea percibido y sea apreciado como valor por parte del cliente, lo que pasamos a tener entonces es una enorme presión en los márgenes, en la rentabilidad. ¿De acuerdo? Y esto es algo que está pasando. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros entonces? Lo que hemos hecho es decir, bien, vamos a desarrollar un framework con una metodología y con unas herramientas, lo hemos llamado Differential Value Chain, el framework de la cadena de valor diferencial, que tiene una metodología y que tiene unas herramientas que ayudan a las empresas a encontrar cuáles son sus valores diferenciales, a alimentarlos, a enriquecerlos, a ponerlos en valor y a llevarlos en un go-to-market eficaz y totalmente alineado a llevar al mercado. Y eso es lo que hoy os vamos un poco a contar. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en el webinar de hoy lo que vamos a hacer es analizar a fondo el por qué ese paradigma del valor añadido se ha ido agotando, lo hemos ido agotando a base de hacer cada vez las cosas mejor, ¿de acuerdo? Por tanto, cómo entonces la clave del crecimiento rentable, no del crecimiento solo, sino del crecimiento rentable, se ha ido trasladando hacia el valor diferencial. Pero incluso aunque tú tengas un crecimiento que sea suficientemente rentable, ¿de acuerdo? Este paradigma nuevo, ¿vale? Y este framework y esta metodología, estas herramientas que nosotros proponemos, lo que hacen es ayudarte a seguir creciendo de una forma predecible y continuada, sin tener que sacrificar la rentabilidad. Es decir, no solamente te ayuda a crecer rentablemente, sino incluso también a crecer. ¿De acuerdo? Una de las cosas que hicimos es decir, ¿por qué no cogemos a una docena de las consultoras, de las empresas de tecnología, de soluciones tecnológicas más grandes y más importantes del mundo y vemos qué es lo que están haciendo ellas? ¿Cómo se están posicionando en el mercado? ¿Qué es lo que están contando? ¿Están contando que son diferenciales en alguna cosa? ¿Están contando en alguna parte lo mismo? Y lo que hicimos fue hacer un estudio. Todo esto lo tenéis, es decir, lo que he contado antes, hay un white paper completo que lo detalla muchísimo más de lo que lo he contado yo y cuenta un montón de cosas además muy interesantes, y tenemos además también un informe con el estudio completo, ¿vale? Que yo ahora os traigo las conclusiones finales más importantes, porque esté interesado, ese estudio tiene un montón de chicha, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos? Que cuando analizamos cómo se cuentan ellas al mercado, sus webs, sus claims, los eslogans, el material de marketing que generaban hacia afuera, en redes sociales, en su web, etcétera, ¿de acuerdo? Cómo se explicaban ellas hacia el mercado y cómo se intentaban posicionar y qué es lo que decían de sí mismas, es decir, cuál es su relato corporativo, cuál es su storytelling, etcétera. Lo que nos dimos cuenta es que tenían 5 conceptos clave, ¿vale? Que eran como muy comunes, que más o menos todas decían lo mismo. Todas hablaban de transformación digital y de progreso, y lo que venían a decir es, de formas diferentes, más o menos creativas, lo decían es, acompañamos a nuestros clientes en su evolución tecnológica. Id pensando en la forma en la que vosotros y vuestras empresas os contáis al mercado, ¿de acuerdo? Id pensando en si estáis diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Lo segundo que dices es, tenemos soluciones inteligentes y sobre todo somos muy innovadoras, ¿vale? Aplicamos tecnología que es avanzada para resolver problemas complejos y somos una compañía innovadora. La innovación pues será otro eje, ¿de acuerdo? Y además nos encargamos de que la experiencia digital y que la conectividad
de los sistemas de las compañías, pues que funcionen, ¿de acuerdo? Es decir, facilitamos interacciones digitales que sean eficientes, que sean fluidas, que todo esto funcione, ¿vale? Entre las personas dentro de la empresa y de las personas con sus proveedores o de las personas con sus clientes, ¿de acuerdo? Después todas cuentan que no solamente implementan tecnología, sino que además hacen un asesoramiento estratégico y una consultoría a sus clientes acerca de cómo utilizar esa tecnología, ¿de acuerdo? Y que además que todo eso es súper seguro, que todo eso es súper sostenible de cara al futuro en cuanto a la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y sobre todo eso, pues que es muy confiable y que es muy seguro, ¿de acuerdo? Todas ellas decían lo mismo y al final tenían pues esos 4 puntos: transformación digital, valor añadido, tecnologías emergentes e innovación. Eran un poco las 4 cosas con las que, los 4 ingredientes con los que todo el mundo hacía su comida. Claro, si tú utilizas, tienes a 4 cocineros y los 4 cogen pan, cogen tomate, cogen queso y cogen prosciutto, pues es muy probable que salgan 5 formas diferentes de hacer la misma pizza de prosciutto. ¿De acuerdo? Si vosotros cogéis lo que contáis de vosotros en vuestra web, en vuestro PowerPoint corporativo, en vuestro claim, etcétera, y lo que estáis contando es que dais un valor añadido basado en las tecnologías más avanzadas, que sois una empresa muy innovadora y que lo que hacéis es apoyar la transformación digital de vuestros clientes, pues que sepáis que sois el 6º cocinero haciendo una pizza de prosciutto. ¿De acuerdo? Básicamente, después de coger todos los elementos, ya digo, el estudio es más complejo y lo tenéis disponible, llegamos a un poco un mapeo, ¿vale?, de las empresas, cómo se posicionaban en el mercado, ¿de acuerdo? Y lo hicimos un poco utilizando 2 ejes. Uno en el que las compañías podían ser más technology-centric, más centradas en la tecnología. Las compañías estaban más centradas dentro de su discurso en la parte de consultoría y de asesoría, y en el vertical las compañías estaban más centradas en la visión de futuro y la innovación, y las compañías estaban más orientadas hacia hacer que las cosas funcionen, ¿de acuerdo? La optimización, la operatividad y la eficiencia, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues teníamos compañías que estaban muy basadas en que las cosas funcionaran y que fueran eficientes y centradas en tecnología. Aquí tienes pues a un DXC Technology, a Kyndryl, T-Systems por aquí, T-Systems un poco viajando un poquito más hacia el centro. Las que están muy centradas en tecnología pero intentan ser más innovadoras, pues Tech Mahindra, Wipro, que tienen incluso subcompañías con especializaciones en determinadas tecnologías, en IaaS, etcétera, ¿de acuerdo? Las compañías que son más centradas en consultoría y con un enfoque muy de innovación, pues tenemos a Capgemini, a NTT Data, ¿de acuerdo? Y las que son muy centradas en consultoría, pero haciendo que las cosas funcionen, pues Infosys, Cognizant, que son compañías, varias de las que tenemos aquí, son compañías que provienen originalmente, son compañías indias, ¿vale?, varias de ellas, de las más grandes del mundo, y provienen de haber estado trabajando inicialmente en gran parte como outsources de las grandes consultoras americanas. Luego de ahí pues han ido evolucionando muchísimo y ahí está. Y luego tienes compañías pues como Atos, que viaja un poquito ahí en medio. Tienes Tata Consulting Services, que está intentando migrar más hacia la consultoría, hacia la parte más de consultoría y más hacia la parte de innovación. Pero básicamente quedémonos con el mensaje de que tenemos que las principales compañías del mundo, lo que dicen de ellas mismas, es un poco lo mismo: innovación, valor añadido, y te acompañamos en tu futuro digital, ¿de acuerdo? Y de formas más o menos creativas, pero más o menos lo que vienen a decir ellas es lo mismo. Claro, si miramos lo que decís, gran parte de las compañías que estáis aquí acerca de vosotros, en muchos casos pues utilizáis uno o varios de estos ingredientes. La verdad es que sabemos de muchas compañías que casi todos los ingredientes que están utilizando son esos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar entonces desde una perspectiva nueva. Vamos a trabajar vamos a ver cómo somos capaces
no decir lo mismo para parecer lo mismo, para entonces tener que pelear por precio, ¿de acuerdo? Sino somos capaces de encontrar formas en las que podemos ser diferenciales y esas formas en las que podemos ser diferenciales, ver de qué forma, por un lado, lo contamos, hacemos un relato corporativo, un storytelling al mercado, de forma que el mercado lo perciba y lo valore, y por otra parte generamos y construimos un go-to-market que en la práctica ese valor diferencial lo lleve al mercado, lo ponga en valor, y eso de vez en cuando nos ayude a ganar nuevos clientes y nuevas operaciones sin tener tanta presión en el precio, y eso acabe equilibrando esa balanza de si quiero crecer tengo que en volumen tengo que sacrificar rentabilidad. Bueno, pues que nos encontremos con que no necesariamente tenga que ser así. Y vamos un poco entonces con este planteamiento de framework, ¿vale? El objetivo final del framework es ver de qué manera podemos encontrar ventajas competitivas que sean sostenibles, es decir, lo bueno de encontrar diferenciaciones, añadirlas a nuestro relato corporativo, a cómo construimos nuestro posicionamiento, es que eso nos da no solamente una ventaja competitiva, sino que además no es una ventaja competitiva temporal. El que yo gane un premio otorgado por Microsoft o por SAP o por Cisco o por quien sea, ¿de acuerdo? Un año, eso es una ventaja competitiva, pero es temporal, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos construir cosas que sean lo más sostenibles en el tiempo y que veamos esas diferenciaciones como un activo estratégico de la compañía y que por un lado lo enriquezcamos, que lo cultivemos, que lo reguemos, que lo abonemos, porque lo percibimos, ¿de acuerdo? Uno de los problemas es que muchas veces tenemos factores diferenciales, pero que no los percibimos como tales, por tanto, no los cultivamos. Y después, además, que no solo lo cultivemos, sino que lo utilicemos para impulsar nuestro crecimiento, ¿de acuerdo? En nuestra experiencia aplicando todo este framework, esta metodología a una serie de compañías, en este último año y pico, lo que nos encontramos es que hay en esa cadena de valor hay como 5 zonas de construcción de valor diferencial y hay 7 puntos en concreto de gap en los que hemos ido encontrando que las compañías fallaban en esa construcción de valor diferencial. Básicamente, y las tenéis aquí, de nuevo, tenéis un documento completo que explica todo esto con muchísimo más detalle y os lo podéis descargar y os lo daremos para quien este tema en concreto pues le interese, ¿vale? Por un lado, lo que tenemos es el inicio de la cadena de valor y tiene que haber una visión clara, real, que se la crean al más alto nivel y que entonces en cascada permee todo el resto de la construcción de la compañía. ¿Dónde nos solemos encontrar gaps o dónde nos encontramos a veces gaps? En que las compañías no tienen visión. No tienen visión, que no quiere decir que en la web no la tengan. Es decir, hay muchas compañías que tú vas a su web y pone visión, misión y valores. Fenomenal. Pero en muchas compañías lo que nos encontramos es que los valores más o menos intentan creérselos, intentan aplicarlos, pero la visión y la misión la rellenaron porque tenían que rellenarla, ¿de acuerdo? Pero ni es consistente, ni ellos mismos se la creen y desde luego a partir de ahí todo lo que viene en cascada pues no se construye alineado con eso. La visión es absolutamente imprescindible, es decir, si tú no tienes visión, no tienes un rumbo, ¿vale? Y no hay una alineación estratégica de todo lo demás, pero además entonces es que en la segunda zona, que es la de la estrategia, tú no puedes diseñar una estrategia corporativa de medio plazo si no tienes una visión. ¿De acuerdo? Es absolutamente imprescindible porque la estrategia es el mapa y el plan de viaje hacia un destino. Ese destino es la visión. Muchas compañías no tienen esa visión, van a salto de mata. Como van a salto de mata, porque no tienen visión, tampoco tienen una estrategia, con lo cual tienen una reacción absolutamente cortoplacista, en la que el problema que tienen cuando hay una visión cortoplacista y una construcción de ese valor cortoplacista es que no se está construyendo valor sostenible en el medio y largo plazo. ¿De acuerdo? A partir de ahí entramos en que si tenemos la visión, tenemos la estrategia, tenemos que empezar a construirla internamente antes de ir hacia afuera. Y esa construcción interna tiene, por un lado,
los recursos, ¿de acuerdo?, que tenga la compañía, y por otro lado la cultura corporativa que arropa esos recursos, ¿de acuerdo? Nos solemos encontrar cosas como que la cultura corporativa real no está alineada con lo que la compañía dice que es, dice que son muy innovadores y la web está llena de innovación, etcétera, pero luego es una compañía a lo mejor que es tremendamente conservadora a la hora de atacar el mercado, o de poner en marcha iniciativas o de tener visión, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, te encuentras desalineamientos de lo que dicen que es la compañía con la cultura real que hay dentro de la compañía, ¿vale? Y luego solemos encontrar también desalineamientos en los recursos, ¿de acuerdo? Yo tenía un profesor que decía que cada vez que te digan que algo es muy importante para la compañía, que te vayas a la cuenta de explotación y digas, vale, ¿en qué parte de la cuenta de explotación, en qué parte de los presupuestos anuales hay partidas de presupuesto para pagar recursos que estén alineados con eso que me dices que es muy importante? Y si te dicen que algo para ellos es muy importante y no hay una partida presupuestaria específica para eso, es decir, no hay recursos para algo que dices que es muy importante, lo que dices que es muy importante es bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Por tanto, también nos encontramos que dicen que hay una visión, que dicen que hay una estrategia y luego el alineamiento de los recursos con eso no es cierto y no es real. ¿De acuerdo? Eso la gente, además, en el equipo lo percibe como un desalineamiento total. Lo que hacen es no creerse la visión, no creerse la estrategia de la compañía, no se creen a la directiva de la compañía, no se creen a la compañía, porque al final la gente dice que en el día a día no ve que haya recursos alineados con lo que la compañía dice que es importante. ¿De acuerdo? Eso también es uno de los gaps que a veces nos encontramos. Bueno, a partir de ahí lo que hace es haber normalmente efectos en cascada en los elementos de diferenciación. Nos solemos encontrar más gaps en que haya elementos de diferenciación, pero que ni la compañía los percibe, ni tampoco los enriquece, ni tampoco los traslada en su discurso para que sean percibidos por el mercado. Lógicamente, si tú no los percibes, no los enriqueces y, por tanto, tampoco, además, si no los percibes, no los haces percibir fuera. ¿De acuerdo? Nos encontramos muchísimas compañías que nos dicen nosotros no somos diferentes en nada, porque hay el concepto de que tú tienes diferenciación cuando tienes un producto diferente. ¿De acuerdo? Y si no tienes un producto diferente, sino que lo que haces es revender tecnología de otros y la rodeas de servicio, entonces mucha gente tiene la visión de que entonces no tiene diferenciación, que la única diferenciación posible viene de tener un producto diferente. Y ahora veremos el escandallo, un poco un poco la lista, el índice de potenciales zonas de diferenciación. Veréis que hemos encontrado 12, que no quiere decir que no hayan más y podemos encontrar más al futuro, pero trabajando con clientes en proyectos nos hemos encontrado con hasta 12 diferentes y solo una de ellas es tener un producto diferente. Lógicamente, todo esto al final en cascada de nuevo te acaba condicionando tu go-to-market y te acaba condicionando tu relato corporativo, tu historia. Nosotros veréis que hablamos de go-to-market, que no hablamos de marketing y de ventas. Para nosotros, marketing y ventas ya no son como dos cosas separadas. Cada vez más hay una confluencia entre el marketing y ventas y hablamos más frecuentemente de go-to-market como una confluencia absolutamente conectada, sinérgica y como dos piernas de un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Que para caminar necesitan poder tener las dos y además acompasarse. Un go-to-market para nosotros es la expresión de esa confluencia creciente entre el marketing y las ventas, ¿de acuerdo? Y aquí llegaríamos entonces a lo que es la estructura de nuestro framework, ¿vale? La estructura de nuestro framework tiene una lógica circular en la que tenemos en el centro, ahora lo vamos a ver, el why, ¿de acuerdo? Ya veréis por qué, ¿de acuerdo? Y de aquí, a partir de ahí, se construyen aquellas cosas que son valiosas, para quién lo hacemos, el qué es lo que hacemos y con qué recursos lo hacemos, es decir, los markets, el offering, los resources. Y entonces aquí tenemos los building blocks con los que construyes el go-to-market
tanto desde la perspectiva de mercados, de la perspectiva de offering o de cartera, ¿de acuerdo? Y la perspectiva de los recursos que utilizas para todo eso, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo lo que tendríamos sería, en este diseño concéntrico, tendríamos los 12 posibles elementos de diferenciación. El hecho de que sea además una estructura circular y concéntrica, también lo que expresa es que todas estas cosas tienen conexión entre ellas, es decir, tienen un impacto, es como un ecosistema, ¿de acuerdo? Tienen un impacto unos elementos en otros, por tanto, una potenciación de un elemento tiene un efecto beneficioso en nosotros, un desalineamiento de unos elementos entre sí acaba haciendo que todo el conjunto sea más débil, ¿de acuerdo? Si nos vamos al centro de todo, al why, que os comentaba que ahora lo iba un poco a explicar. Nosotros partimos un poquito de la teoría de Simon Sinek, del Golden Circle, o lo de que, cogiendo el título de su libro, Start with Why, un poco expresaba, que además tiene un trasfondo científico basado en estudios neuropsicológicos. Simon Sinek al final es un gran comunicador, pero es un científico, y originalmente es un científico, y cuando nosotros hablábamos de la construcción de la cadena de valor y dónde podían haber los shortfalls, ¿vale? Los gaps, ¿de acuerdo? Y decíamos, hay que empezar por la visión determina la estrategia, a partir de la estrategia hablamos de recursos y de cultura, etcétera, y vamos bajando en cascada. Esa visión sería un poco el why, es decir, ¿qué le decimos nosotros al mundo que somos como compañía? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la visión que como empresa tenemos al respecto del mercado? ¿De acuerdo? ¿Cómo como empresa vemos el mercado al que nos dirigimos? ¿De acuerdo? Y en qué forma nos queremos posicionar frente a ese mercado. Esa visión es la que se va a traducir en una estrategia de negocio concreta que va a instrumentarse con una serie de recursos, con una cultura que los rodea, que hace que esos recursos funcionen bajo un mismo paraguas y empoderados hacia una misma dirección, y a partir de ahí vamos construyendo. Por tanto, ese why, esa visión, es el inicio de todo. Y determina diferentes tipos de compañías, ¿de acuerdo? Hay compañías que están en el sector de la ciberseguridad, pero que tienen visiones totalmente diferentes, y el resultado es que acaban teniendo modelos de negocio totalmente diferentes y acabas teniendo aproximaciones y posicionamientos en el mercado totalmente diferentes, y eso acaba determinando sets de recursos y goes to market totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Lo que las diferenciará no será su offering. Unas firman con no sé qué fabricante, otras con no sé qué otro fabricante. Eso no es lo que las diferencia, eso es la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la visión. ¿Vale? La visión determina la estrategia, lo que determina cuáles son los recursos, etcétera, el offering, los mercados, y a partir de ahí se construye el go-to-market. ¿De acuerdo? Y dos visiones muy diferentes de dos tipos de compañías que estén en un mismo mercado acaban determinando dos compañías totalmente diferentes. Por tanto, 3 ideas clave y 12 factores de diferenciación, y vamos a entrar un poquito en esto. De nuevo, hay un documento sobre las 3 ideas clave y los 12 vectores de diferenciación. Hay un documento que podéis descargar que explica todo esto con muchísima más profundidad, ¿de acuerdo? Con muchísimas. Incluso tenemos publicada una herramienta para que la podáis rellenar y podáis obtener un primer prediagnóstico, una primera idea acerca de cuáles son un poco los ejes de diferenciación que vuestra compañía podría tener y podría llegar a activar, ¿vale? Ideas importantes sobre los vectores de diferenciación. La primera importante es, las compañías suelen tener más de un vector de diferenciación. Es decir, no tienes por qué tener uno u otro, sino que de los 12 hemos trabajado con compañías que tienen 3, 4, 5, 6 vectores de diferenciación de ellos. De hecho, además, hay varios de ellos, ¿vale?, que entre sí están conectados, con lo cual es más fácil que si tienes un vector de diferenciación acabes teniendo 2 o 3 más que también están relacionados con ellos. ¿De acuerdo? Puede ser explícitos, es decir, pueden ser tan explícitos como que lo tengas
en tu web y en tu PowerPoint corporativo, ¿vale? O pueden estar ahí en un estado embrionario, esperando a que lo actives, lo enriquezcas, hagas un nurturing, lo riegues y lo abones y lo conviertas y lo pongas en valor, ¿de acuerdo? Pueden estar embebidos en algo, ¿de acuerdo? O pueden ser algo que tienes potencialmente desarrollable, es decir, que no lo tienes realmente, pero que tienes facilidad para desarrollarlo, porque es un factor diferencial potencial que depende o que puede ser apalancado en otro que sí que tienes y que lo tienes incluso explícito. ¿De acuerdo? Lo que sí que tenemos clarísimo es que muchas compañías no los perciben, no los están poniendo en valor y eso les genera una serie de problemas, básicamente que si no lo trasladan al mercado como elemento diferenciador, eso al final acaba impactando en la competitividad, como hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Y no los reconocen como activos estratégicos, por tanto no los alimentan y no los cuidan y no los protegen, ¿de acuerdo? El análisis del framework ayuda a identificarlos y ayuda a cuidarlos, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer para construir esa cadena de valor diferencial? Primero tienes que identificarlos, lo cual implica que tienes que utilizarlos entonces para construir ese valor diferencial, lo tienes que transportar, tienes que entregar al cliente y tienes que asegurarte de que el cliente lo percibe. De aquí las personas que estéis teniendo responsabilidades no solo sobre desarrollo de negocio, sino también en el área de marketing, posicionamiento, etcétera, tenéis una de las disculpadme, yo tampoco he dormido mucho por lo que pasó ayer. Digo, tenéis una de las muchas responsabilidades que tenéis es la de que el relato corporativo exprese ese posicionamiento diferencial y lo convierta en algo valioso. ¿Cuáles son los 12 posibles ejes de diferenciación que nosotros hemos encontrado, que hemos inventariado hasta ahora? Bueno, tenemos por un lado uno, que era obvio, y os lo he comentado antes, es, pues tenemos una tecnología propia, o tenemos un producto propio, o tenemos una solución propietaria que hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Ese es un posible eje de diferenciación, que es el obvio, pero la posible diferenciación no se acaba ahí, sino que hay otros 11 más. Otro de ellos es el tener una hiperespecialización, ¿de acuerdo? Entonces, ser hiperespecializado es un eje de diferenciación obvio y cada vez más importante cuando y conforme el mundo de la tecnología crece tantísimo, crece en campo, se amplifica tantísimo y cada vez más salen pequeñas grietas que se convierten en nichos y nichos que se convierten en segmentos. ¿De acuerdo? En el momento en que algo ya es un nicho, ya hay rentabilidad en dedicarse a ello y apoderarse de ello, en el momento en que eso además se convierte en un segmento y naturalmente va a ir creciendo de grieta a nicho, de nicho a segmento, ¿vale? En el momento en que ya se convierte en un segmento, si tú te has apoderado, te has hecho el dueño de esa categoría, ese segmento que ya entonces es rentable, tú tienes una trayectoria de ownership de ese segmento y esa hiperespecialización ahí te da una serie de valores competitivos clarísimos, ¿de acuerdo? El ser una compañía más pequeña que tus competidores también es una diferenciación y es una diferenciación que la puedes poner en valor, ¿de acuerdo? ¿Por qué ser una compañía más pequeña que tus competidores puede ser algo que es diferente? Eso es obvio que es una diferenciación, pero ¿por qué la gente lo tiende a esconder cuando lo podría poner en valor? El ser más pequeño puede significar que eres más operativo, que eres más comprometido, que tienes más capacidad de ownership en los proyectos y de compromiso desde top-down, es decir, desde la máxima dirección de la compañía hasta lo más abajo posible, ¿de acuerdo? Con lo cual, el compromiso con el cliente y la flexibilidad de actuación conforme un proyecto avanza y van surgiendo cosas que estaban imprevistas, una compañía más pequeña, pero de suficiente tamaño, tiene una ventaja competitiva frente a una más grande, que es más pesada, que sus circuitos de decisión están mucho más cortocircuitados, que son más lentos y que a alto nivel hay cada vez menos compromiso con proyectos o con determinado tipo de clientes. Con lo cual, pues ser una compañía más pequeña puede ser puesto en valor como una diferenciación. Ser una compañía más local también puede ser puesto en valor como algo que
te aporta ese conocimiento local que en un momento determinado puede ser un valor diferencial que a los clientes les puedes ayudar a que sea percibido como un valor. ¿De acuerdo? El crear una nueva categoría es un valor. No me voy a extender mucho en cada una de ellas porque ya digo que hay un documento completo, ¿de acuerdo? Y lo que yo quería hoy es hilar todo completo, ¿vale? El ser una compañía más grande, pues por supuesto también puede ser puesto en valor como una diferenciación que aporta valor, por ejemplo, para compañías multinacionales, para grandes proyectos que requieren un montón de recursos o que además requieren un montón de recursos, además, en muchos países. Pues ser una compañía muy grande y muy extendida geográficamente, pues te permite acometer determinado tipo de proyectos. Y en cambio, en un proyecto más pequeño o más local o que requiere más compromiso, pues seguramente una compañía más pequeña o más local, o las dos cosas, y además hiper especializada, si tiene las tres cosas, te puede batir perfectamente en ese tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, de la visión sale la estrategia, coges todos los elementos diferenciadores y entonces ahí eliges mercados, offering, los recursos y construyes el go-to-market y todo esto es un ecosistema, ¿de acuerdo? Entender cuáles son tus valores diferenciales te ayudan a construir un go-to-market y un relato como parte de ese go-to-market que sea coherente, ¿vale? La innovación integral puede ser una diferenciación, el tener una serie de galardones, de premios y reconocimientos no es tan sostenible en el tiempo, pero puede ser una diferenciación, es decir, si te dan un galardón un año, ese año exprímelo al máximo. Tener determinado nivel de partnership, ¿de acuerdo? Todos los demás son Gold y yo soy Platinum. Bueno, pues tienes una diferenciación, ¿de acuerdo? Que tengas procesos, metodologías, herramientas que sean diferenciadas, hace que seas más fiable, porque seas más robusto en cómo haces las cosas, en cómo las controlas. Por tanto, da más confiabilidad a los clientes de que se pueden fiar más de ti en cómo vas a acometer proyectos complejos, porque si tú les muestras no solo lo que tú haces, sino el cómo lo haces, ¿de acuerdo? Esas metodologías, etcétera, las herramientas internas que utilizas para hacerlo, etcétera, el cliente puede pensar, me fío de que esta gente va a hacer las cosas bien porque tiene construida una metodología que ayuda a que el buen resultado sea predecible y a que cuando ocurren cosas no predecibles hay formas de reconducirlo que están soportadas por esas metodologías. ¿De acuerdo? Por tanto, tus procesos, tus metodologías, tus herramientas internas diferenciales, eso puede ser parte también de tu diferenciación. Diferenciación basada en personas, en marca personal, en que tengas X gurús, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, pues los cromos, los clientes faro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye entonces a partir de aquí el go-to-market diferencial? Y a partir de todo eso lo que hacemos es ir a construir para quién lo hacemos, por tanto los mercados, cómo lo hacemos, con qué ingredientes lo hacemos, cuál es nuestro offering y con qué recursos lo hacemos. ¿De acuerdo? Básicamente es el para quién trabajamos, el con qué recursos y el cómo lo hacemos, sería la dimensión mercados, la dimensión recursos, la dimensión offering. Todo esto tenéis también un white paper que lo detalla muchísimo más en detalle. ¿De acuerdo? Recordemos una cosa, todo esto es un ecosistema. Eso significa que si lo vemos, es bastante obvio que dependiendo de los mercados a los que nos dirigimos, nuestro offering también va a variar. No es lo mismo que vayamos a temas de ciberseguridad y sostenibilidad de negocio y recuperación de desastres ya que voy a poner este ejemplo también ahora, ya tienen narices, en recursos críticos de un país, ¿de acuerdo? Pues el tipo de herramientas que vas a tener, pues van a ser unas muy determinadas, ¿de acuerdo? Y si lo que tú estás trabajando es con endpoint de mercado SMB, pues el tipo de herramientas que vas a tener pues van a ser otras, ¿de acuerdo? Por tanto, el offering, los mercados y los recursos son tres dimensiones de ese go-to-market, ¿vale? Esa construcción de go-to-market que entre sí están totalmente conectados y que se condicionan, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los building blocks, si os acordáis, toda la corona exterior de esos círculos concéntricos? ¿Cuáles serían los building blocks de lo que sea el área de mercado? Y aquí tengo que decir una cosa y es, hay building blocks que están un poco a caballo de mercados y de offering, pero sobre todo hay varios building blocks que están un poco a caballo de offering
y de recursos. ¿De acuerdo? Y por eso veréis que si veis en nuestro diagrama de todo lo que es el framework, ¿vale? Veréis que están un poco flotando y veréis que había separaciones claras en los círculos concéntricos hasta llegar a la parte de building blocks en la que ya no hay separaciones claras, porque todo eso empieza a ser algo que no solamente está interrelacionado con un ecosistema, sino que también además a veces flotan un poco en la frontera. Los building blocks de mercado serían los playbooks de ventas, el entendimiento de los customer journeys de todos nuestros clientes, por tipo de mercados, pero también no es lo mismo la venta, la reventa de lo que ya vendemos, los clientes que ya vendemos, que la venta de lo que solemos vender en clientes nuevos, que la venta de nuevas soluciones adicionales, incluso a contactos adicionales, lo que llamamos intrahunting dentro de clientes existentes. Los Customer Journeys pueden ser varios, no tenemos un solo Customer Journey, solemos tener 3, 4 diferentes Customer Journeys, ¿de acuerdo? Que eso tiene que estar lógicamente alineados en mercados con buyer personas. Es decir, tenemos cuáles son nuestros target markets y luego cuáles son los buyer personas a los cuales nos dirigimos. Y no son lo mismo porque cada vez los decisores y los influenciadores están más en multidepartamento, ¿de acuerdo? Con lo cual el que piense, no, yo voy a empresas medianas y me dirijo a gente, a CIOs, ¿de acuerdo? Bueno, estás haciendo un análisis de cuál es tu target market y tu buyer persona demasiado simplista. El resultado de hacer un análisis demasiado simplista es que tu construcción de go-to-market seguro que también es demasiado simplista, ¿de acuerdo? Hay que hacer toda esa construcción con mucho más nivel de detalle. ¿Cuáles son las redes que podemos tener ocasionalmente de acceso a segmentos, por ejemplo, asociaciones profesionales o geográficas, ¿vale? Y cómo segmentamos el mercado por geografía, por tamaño, por industria, por vertical, por sector, por departamento al que nos dirigimos, etcétera. No es lo mismo, estoy vendiendo algo de comunicación interna, de red interna, de herramienta de Slack, ¿vale? Para hablar de la tecnología, de trabajo y mi forma de aproximarme es a través de recursos humanos y talento, ¿vale? O mi forma de aproximarme es a través de negocio, ¿vale? Hay diferentes formas de segmentar tu mercado también no solo verticalmente, es decir, por sector, sino también horizontalmente por función, por departamento, ¿de acuerdo? Los building blocks de tu portfolio, de tu offering, serían el análisis de productos y servicios, la parte de I+D, la parte de los vehículos de comunicación que tienes para llevar ese offering al mercado, todo tu plan de contenidos y tu marketing de contenidos que esté alineado con todo esto. Aquí teníamos algunos de los building blocks que están flotando hacia recursos también. ¿Cuál es tu sales pitch? ¿Vale? ¿Cuáles son tus discursos de venta y tu relato? ¿De acuerdo? Y cuáles son los elementos que tienes de material que muchas veces es parte también del plan de contenidos, pero a veces no solo, ¿vale? Que tienes para la parte de outbound, ¿de acuerdo? Para la parte de hunting, de ir a buscar nuevos clientes, ¿de acuerdo? Y los building blocks de recursos tendríamos todos tus métodos y metodologías, cómo tienes organizado ventas, cómo mides todo eso, ¿de acuerdo? La velocidad de tu pipeline, etcétera, ¿de acuerdo? Los planes de entrenamiento a los equipos de negocio, es decir, al equipo de ventas y al equipo de preventa, los recursos propios que tienes y si tienes externos, por ejemplo, los SDRs, que los puedas tener, la captación de leads de ventas en frío, pues que la puedas tener, o el seguimiento en outbound de las campañas de inbound de marketing, que lo puedas tener en externo, cuál es la estructura organizativa de la empresa y un poco cómo tienes distribuido ese portfolio de clientes, cómo lo tienes asignado a hunters, a farmers que hacen el development, etcétera. ¿De acuerdo? Y todo esto, de nuevo, ¿vale? Y ya sé que soy pesado, insisto, todo esto es un ecosistema, todo eso tiene que tener coherencia entre sí, tanto en cómo lo construyes y cómo lo entregas. Cuál es el diseño de modelo de negocio que tienes, cómo lo comunicas al mercado y luego cómo ejecutas esa estrategia y ese plan. Y último punto, y estamos a 2 minutos del final y vamos justos en el tiempo, el último punto es
cosas que también además hemos descubierto que son importantísimas y que las hemos metido dentro de esta caja y la hemos llamado la construcción de la competitividad dentro de lo que es ese go-to-market, ¿vale? Lo primero que tenemos nosotros claro es que lo que nosotros ofrecemos al mercado, lo que vosotros ofrecéis al mercado y la forma en la que lo posicionáis y la forma en la que lo lleváis al mercado, la forma en la que lo vendéis y la forma en la que lo explicáis, ¿de acuerdo? Os sitúa en una de las 4 cajitas de arriba. O sois irrelevantes, o sois valiosos, o sois valiosos y diferenciales, o sois valiosos, diferenciales e imprescindibles. Y toda la construcción del go-to-market está basada en hacer 1.000.000 de cosas coherentes entre sí en un montón de partes de ese framework que hemos visto para evolucionar y para transicionar de ser irrelevantes a ser valiosos, de ser valiosos a valiosos y diferenciales, de ser valiosos, diferenciales e imprescindibles. Entendemos que nadie es irrelevante porque si eres irrelevante directamente no estás en el mercado. Lo que también entendemos es que muchísimas compañías se quedan solo en ser valiosas. Insistimos, el paradigma 2, el paradigma de la época de mitad de los 90, ¿de acuerdo?, que está totalmente agotado. El asunto es cómo somos capaces de transicionar y de evolucionar y de avanzar de ser solo valiosos a ser valiosos y diferenciales, ¿de acuerdo? Y cómo entonces eso, en un paso posterior, además lo convertimos en valioso, diferencial e imprescindible. Es decir, cómo en vez de ser un nice to have, pasamos a ser un must have, ¿de acuerdo? ¿En qué importa esto? Importa en que cuando llega la época en el ciclo de ventas de negociar, pues si tú eres valioso y diferencial, tienes menor presión en el precio. Si eres valioso, diferencial e imprescindible, no tienes ni siquiera presión en el precio. Te compran al precio que tú prácticamente estás ofreciendo. Significa que la velocidad en tu adquisición de clientes y en cómo avanzan los proyectos en una pipeline es mucho más rápida cuando consigues ser un must-have. Mientras que, en cambio, cuando te quedas en un nice-to-have, hay un porcentaje importante de proyectos, no ya que los pierdes, sino que el cliente además decide no hacerlos con nadie, ¿de acuerdo? Porque eres un nice-to-have. Cuando eres un must-have en vez de un nice-to-have, una de las cosas que ocurren es que lo que tú propones que es innovador, el cliente lo adopta. Cuando no eres must have, cuando eres nice to have, cuando te quedas en valioso, aunque lo que tú ofrezcas es valioso, muchas veces el cliente va a acabar decidiendo quedarse como está, ¿de acuerdo? Y no va a adoptar lo que tú estás proponiendo por muy valioso que sea, por mucho que le aporte beneficio y por mucho que sea innovador, ¿de acuerdo? Pero si solo es nice to have, no has conseguido construirlo y argumentarlo como valioso diferencial e incluso valioso diferencial imprescindible, es decir, has transicionado hacia el must have, te vas a quedar con el proyecto en la mano y habrás perdido un montón de tiempo. Es decir, esta transición hacia adelante condiciona absolutamente el éxito en el resultado, el éxito en cuanto a tasa y en cuanto a velocidad de avance de la pipeline en nuestros proyectos, en cómo nos dirigimos al mercado. ¿De acuerdo? Tenemos mucha más documentación sobre todo esto también, ¿de acuerdo? Y tenemos también un documento específico, un white paper, sobre todo esto también en concreto, para que podáis ver pues toda la parte no solo de estrategia, sino de cómo se construye desde ventas, desde marketing, de operaciones, ese negocio para ir lo más cerca del must have y lo más lejos del nice to have, ¿de acuerdo? También lo podéis descargar. Y 10 segundos simplemente para deciros lo que viene ahora. Esto es lo que en nuestro calendario temático del 2025, esto es lo que íbamos a hacer en abril, lo que estamos haciendo en abril, a final de abril, ¿de acuerdo? Como colofón de lo que hemos trabajado durante todo lo que es febrero y todo lo que es marzo, ¿de acuerdo? Lo que viene en mayo y lo que viene en julio es todo el trabajo de posicionamiento, de funnel, de construcción del relato, de todo lo que es MarTech, todo lo que es la tecnología asociada al marketing, a la parte del go-to-market que tiene que ver con el marketing, toda esa tecnología y que lo transforma todo. Y luego lo mismo, pero en los procesos de venta, ¿vale? Los procesos de venta, las nuevas tecnologías, el hunting, el intra-hunting, la gestión de cuentas clave, cómo combinar la metodología tradicional del value selling y de la venta consultiva
con la venta retadora, en función de buyer personas, de target markets, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso será lo que trabajemos durante junio y en julio lo que tendremos es un libro que publicaremos y que cerrará todo este ciclo con toda la documentación, con toda la información y haremos además un evento específico al respecto. ¿De acuerdo? Y nos hemos ido 5 minutos. Hemos empezado 3 tarde, con lo cual nos hemos ido 2 minutos netos, un poco, si me lo admitís. La verdad es que casi todas las personas que estaban seguís estando aquí, así que entiendo que nos habéis regalado estos 5 minutitos extra y os lo agradezco. Muchas personas nos conocéis, pero para quienes no, simplemente que sepáis que somos un centro que tiene un poco como tres círculos de trabajo. La investigación es un círculo interno. Y con eso construimos formación y construimos estrategia, todo ello especializado en lo que es ayudaros a evolucionar ese go-to-market de las compañías, solo para compañías del sector tecnológico. ¿De acuerdo? Tenemos metodologías propias, tenemos framework como el Differential Value Chain que os hemos contado hoy, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hacemos es pensar y ejecutar y ayudar a ejecutar y luego además ayudar formando a los equipos de venta que esa ejecución pues sea alineada con todo lo anterior. Y aquí tenéis un correo de contacto. Simplemente os agradezco el tiempo. Dejamos el vídeo, además, lo hemos estado grabando, lo vamos a editar y os lo vamos a hacer llegar también, junto con acceso a todo el material adicional. ¿De acuerdo?